Pero bueno, mi exposición tiene dos partes. Y la primera es para que ustedes, jóvenes alumnos, sepan los argumentos jurídicos que definen la naturaleza de lo que se establece como una controversia. Y es importante que digamos algunas cuestiones de naturaleza jurídica. Y la segunda parte voy a decirles mi pensamiento, lo que he venido diciendo hace 7 años sobre este tema en relación al interés nacional. Entonces, no sé si alguien me puede apoyar con el PowerPoint. ¿Está listo? Y si no lo está, tengo pizarra atrás y que no hay ningún problema. ¿Está listo? Ahí está. Lo primero que yo quiero decir, y miren ustedes el mapa, ¿no? El mapa está graficando, ahí ven ustedes una línea punteada en forma recta, y la gente confunde el tema. Esa línea recta, debajo dice 200 millas marinas, ahí están los 18 grados, 21 minutos, 00 segundos. Esa línea recta no es el límite entre Perú y Chile. No. Esa línea recta lo que está estableciendo es un principio en el derecho internacional de la delimitación marítima. Ya no voy a hablar del derecho del mar, ahora voy a hablar del derecho internacional de la delimitación marítima, que es una rama distinta, más específica y más técnica. Este principio se denomina principio tierra domina el mar o principio de adyacencia. Este principio dice dos cosas. Primero, un estado basta que sea costero. La naturaleza es que sea un estado costero. Y si es un estado costero, tiene derecho, fíjense lo que estoy diciendo, derecho de proyectarse hacia el horizonte 200 millas. Y esa proyección, segundo, número 2, debe hacerse en forma secuencial a la costa de ese estado, según la forma de la costa del estado. Y yo le pregunto a todos, ¿la costa de Chile cómo es? ¿Es una costa recta o no? Entonces, si la costa de Chile es recta, uno proyecta esas líneas punteadas hasta 200 millas, esa proyección chilena es una proyección que está de acuerdo con el principio tierra domina el mar, o también llamado principio de adyacencia. Eso está bien, eso no está mal. Pero resulta que el Perú también tiene costas o no. Entonces, segunda lámina por favor. Fíjense, el Perú es un país costero. También se proyecta según la forma de su costa. Si la costa peruana es una costa hendida, se proyecta y ven la perpendicular, líneas abajo que cruza el actual espacio marítimo de Chile. Esa proyección peruana también es una proyección de conformidad con el principio tierra domina el mar. O sea, la proyección chilena y la proyección peruana son absolutamente proyecciones legítimas, porque los dos son estados costeros o no. Pero ¿qué dice el ABC de la delimitación marítima? Dice que cuando las proyecciones de dos estados legítimas, soberanas, porque son costeros y por la forma de su costa, y adyacentes uno al lado del otro, cuando estas proyecciones se superponen, se cruzan, se chocan, como quieran, la regla de oro es que si eso se produce, debe establecerse un tratado de límites marítimos que no existe. Ahora veamos la tercera lámina. Ahí está. Proyección chilena y proyección peruana. Las dos proyecciones están inspiradas en el acto de la vocatio de los dos estados por ser los dos estados costeros. Entonces la proyección chilena y la peruana son absolutamente válidas. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el verdadero asunto? El problema está en que la proyección chilena
Chile unilateralmente, lo cual es un contrasentido en el derecho internacional, ha establecido que esa proyección es también el límite marítimo con el Perú, lo cual es absurdo, porque no existe ninguna delimitación marítima unilateral. Los límites se establecen bilateralmente, en forma acordada, lo que no existe entre los dos países. La Corte debe solucionar esta área de superposición o área de controversia. No sabemos cómo la va a hacer. Sin embargo, el Perú apela a la Corte para pedirle que lo haga en función del principio de equidad. Es decir, buscando lo justo, la aspiración justa, lo que le corresponde a cada uno. Y esa consecuencia justa debería ser la línea media o de equidistancia. Es decir, la división de ese espacio de tal manera que se satisfaga la aspiración peruana y también lo que corresponde a Chile. Esto tendrá que solucionarlo la Corte. Existen en el pasado inmediato fallos de la Corte que se inspiran en el principio de equidad. En el principio de equidad que gobierna el derecho internacional de la delimitación marítima. El fallo Rumania-Ucrania. El fallo Nicaragua-Honduras. El fallo Nicaragua-Colombia. Todo ello contribuye a decir que la Corte está orientada a buscar siempre un fallo que determine justicia para las partes, justicia para el que lo invoca. El Perú está en ese proceso, en ese camino. Bueno, pero este es uno de los triángulos de la componente de la controversia marítima. Hay otro triángulo que me permito colocarlo para que todos lo vean. Segundo, por favor. Y este es el triángulo externo. Fíjense ustedes, hay un mapa siguiente que está mejor y que nos grafica el triángulo externo. Yo les voy a pedir por favor que lo pongan, ¿no? Ahí está. Fíjense el punto número 3. El punto número 3, el área número 3 es el triángulo externo. Ese triángulo que vemos allí, si ustedes se dan cuenta donde termina el número 2, hasta allí llegan las 200 millas de Chile. Más allá de esa área, Chile no tiene absolutamente ningún derecho, nada de nada. Y si uno se pone a pensar en el criterio que maneja el derecho internacional de la delimitación marítima, y si siguen conmigo trazando la línea conforme a la costa peruana, díganme, ¿ese tercer triángulo está dentro de las 200 millas peruanas o no? Totalmente. Entonces, ese triángulo es del Perú, nos pertenece, es soberanía del Estado peruano. De manera que la Corte allí no tendrá sino que decir lo que corresponde, que es parte del dominio marítimo del Perú. Chile ha querido decir que esa área, o que abajo está de amarillo, es o la considera como alta mar. En derecho internacional del mar, mar de todos, mar de nadie. Para explicarlo de manera general, solamente eso. Mar de todos, mar de nadie. Y eso porque quiere justificar la tesis de Martínez Busch, el denominado mar presencial, un mar que solamente lo acepta la tesis chilena. Nadie acepta el mar presencial, solamente Chile. Por eso es que no ha creado doctrina universal, como si fue la tesis de las 200 millas de 1947, de junio 23 de Chile, de el 1 de agosto de Perú y después de Ecuador, que se alzó el mundo entero y que después de recoger la vocación uniforme de todos los países no alineados, en el año 82 se incorpora
al sistema internacional de las Naciones Unidas. Eso sí es doctrina que se hace al andar y que se vuelve una costumbre incorporada en un tratado que fue la Convemar. Pero el mar presencial no lo cree nadie, no lo acepta nadie. Si uno mira el mapa de un mar presencial, verán que llega hasta el sur. Es una cosa extraordinariamente absurda. El Perú mañana podría decir que el mar de Grau llega a la Polinesia. ¿Y quién va a creerle eso al Perú? No hay posibilidad alguna. Por tanto, ese espacio corresponde al Perú. Y la Corte deberá reafirmar la soberanía del Perú en ese espacio. Y en tercer lugar, por favor, podríamos poner el otro triángulo. Ahí está arriba, está arriba, está arriba. Fíjense ustedes, donde está la bandera del Perú, es el punto Concordia. Yo he dicho N veces y lo quiero decir una vez más aquí. Esto es lo más débil que Chile tiene. En 1929, el 3 de junio, se pone fin al problema entre Perú y Chile, digo, el problema terrestre entre Perú y Chile. Se firma el tratado y se establece que el punto final de la frontera terrestre entre Perú y Chile es el punto Concordia. Ahí está la bandera. Es un ABC también de la delimitación marítima, que el punto final de la frontera terrestre es el punto inicial de la frontera marítima. Por tanto, el punto donde debe establecerse la proyección para la división del área entre Perú y Chile es el punto Concordia. ¿Dónde está entonces la confusión deliberada que ha querido crear Chile? 1930, con la aquiescencia de los dos gobiernos, se incorpora la Comisión Mixta Peruano-Chilena para establecer la demarcación, no la delimitación. La delimitación es un trabajo de salón matemático y está en el tratado de 1929, punto Concordia. Ese es el punto de la delimitación. La regla de oro es que la demarcación, que es un trabajo de campo, que es un trabajo físico, los mojones, hitos. La regla de oro, dice que la demarcación debe seguirle a la delimitación, pero no siempre pasa. Y así fue. La regla de oro era colocar el hito en la orilla del mar, en el punto Concordia. Pero si allí se ponía, ¿qué iba a pasar después? El mar se lo llevaba. Y con la aquiescencia de los dos gobiernos, se estableció entonces que se colocara el hito 284 metros tierra adentro. Y se colocó en un punto que se llama hito número 1. Y solamente ese nombre. Y reitero que ese es el único nombre del hito, porque la literatura chilena deliberadamente ha querido decir hito Concordia, para confundir con qué, con el punto Concordia. En algunos casos hasta hito orilla del mar. Y se estableció en el año 30 y se colocó el hito número 1. Pasan los años. Y en 1968, el Perú, el 6 de febrero, le manda una nota diplomática a Chile y le dice una cosa como esta: oye Chile, tú y yo y Ecuador hemos firmado en el 54 el convenio especial sobre zona fronteriza marítima, cuya parte considerativa revela la naturaleza del documento, es decir, establecer una zona de tolerancia de 10 millas a cada lado de las dos costas, porque los pescadores se pasaban de un lado a otro de manera inadvertida, casual, porque no tenían instrumentos de náutica, no había nada en esa época. Y
La idea era evitar que los pescadores sean detenidos, sean apresados y obligados a pagar una multa. Hoy en Chile estamos en el 68 y los pescadores nuestros siguen pasándose de un lado a otro. ¿Cómo es posible? Entonces yo te invito, Chile, a que hagamos dos cosas. Primero, encontremos el hito, porque está extraviado el hito. Sí, está extraviado.